siempre. Tenemos tantas cosas por las cuales estar sumamente agradecidos, Señor Dios. Oh, sí, papito lindo, te rogamos ahora, Padre Santo, que en el nombre de Jesús abra las ventanas de los cielos y nos bendigas, que nos bendigas con tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a explicarnos tu palabra y que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, Señor Dios, para poder comprender las cosas que tú quieres hablar a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Señor, aprovechamos para darte gracias por la vida de tu siervo Sergio Enríquez, nuestro apóstol, Señor Dios, porque lo sacaste con bien de esa cirugía, papito lindo. Oh, ahora solo te pedimos que su recuperación sea completa, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, que tu sangre preciosa nos cubra. Invocamos la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa del Cordero Santo tuyo, el Cordero sin mancha y sin pecado, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, no solo para que nos limpie, sino para que nos haga aptos para poder entender tu palabra para toda buena obra. Amén, amén y amén. Hermana, ahora ya, dele. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Gracias a Dios por el privilegio. Espero darme a entender. Según la explicación que escuché, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribió a los romanos, ahora es para nosotros. Y él tenía siempre ese amor profundo, dice, por las personas que se convertían. Y él viene y explica que marcó las dos etapas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los varones de Dios, como Moisés, como David, no eran hijos de Dios, a excepción de Adán. ¿Por qué? Porque no había habido resurrección. Y luego también dice que Abraham, como fue, creyó las promesas de Dios, por eso fue contada su fe. Y luego aquí él nos explica los grandes beneficios que recibimos a través de la resurrección y que es de suma importancia poderla explicar, entenderla primero nosotros, y luego él también marca dos puntos: que él estaba con profundo amor por las personas que se convertían, y luego que teníamos que saber quiénes somos en Cristo Jesús, qué talentos, qué en lo que tenemos que funcionar a los que nos ha llamado el Señor. Entonces ahí empiezan los grandes beneficios, ¿verdad? Para mí verlo, de los beneficios que nos da la resurrección. Entonces, ahora ya somos hijos, ahí marcó la etapa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir a Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí es donde tenemos la grandeza, que Él dice que al morir, Él fue a la cruz, murió, resucitó. O sea que la persona que resucita es la que está muerta, y en este caso es ese resucitar. Y entonces, a través de la resurrección, de la grandeza que Jesús hizo, hoy nosotros podemos ser hijos de Dios. Él fue levantado por el poder, dice, del Espíritu Santo, de entre los muertos. Entonces, gracias a eso, hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Luego, él también marca, ¿verdad?, que somos también justificados. Entonces, cuando él dice eso, nos lleva también a la palabra en Romanos, ¿verdad? También, donde él dice que la justificación también vino por la resurrección. Entonces es un punto clave que tenemos que saber, entender y también dar, y que tengamos ese profundo amor, ¿verdad?, por las personas que se convierten. Dice, por lo cual también su fe le fue contada. Vamos a ver, es 4. Vamos a ver dónde estoy, sí. Porque Él nos justificó, ¿verdad? Entonces dice que por la fe
también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahora somos justificados por medio de la resurrección. Entonces ya van dos beneficios. Uno, nos hizo hijos de Dios. Dos, dice que ahora va a ser contada la fe también y somos justificados. Entonces vemos que los beneficios vienen para nuestra vida, a los que creemos, ¿verdad? Luego nos llevaba a Romanos 6, 4 y 5, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la fe no estaba validada. Pero aquí dice en Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el Señor Jesús también aquí hace válida nuestra fe. Ese es otro beneficio que Él nos da a través de la resurrección. Entonces ya vimos el primero, hijos de Dios. Luego dice que nos justifica. Luego nos hace válida la fe, ¿verdad? Y luego el Señor lo que quiere en esos beneficios, que andemos en novedad de vida. Porque aquí dice que por el bautismo, ¿verdad? Yo entiendo que en la obediencia de ir al bautismo, entonces ahí morimos y nos levantamos juntamente con Cristo. Entonces, Él quiere que andemos en vida nueva, en vida de novedad. La pregunta es para ustedes y para mí. ¿Realmente disfrutamos de la vida nueva que Él nos ha dado? Porque tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El beneficio tan grande de la resurrección para poder obtener esto. Entonces, el Señor nos pregunta, ¿verdad? La pregunta es esa, ¿andamos disfrutando la vida nueva? Que el Señor nos ayude porque dice que todo ya pasó, todo lo viejo. Entonces, que aún, ¿verdad? En el caso mío, pues, el carácter. Entonces, que pidamos el poder para poder tener esa autoridad, ¿verdad? Y sojuzgar qué carácter tengo, porque toda la vana manera de vivir tiene que pasar. Todo lo viejo quedó sepultado, porque en el bautismo Él nos levantó. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Que el Señor nos ama mucho y el privilegio que nos da, ¿verdad? De que ahora somos hijos de Dios. Entonces, vemos que también Él ahí quiere que andemos en la novedad de vida. Luego, el Señor Jesús, cuando Él habla, ¿verdad? Porque Jesucristo es la vida, es el camino, es el pastor, es nuestro pastor, es la verdad, es la vida y la resurrección. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, pienso yo, porque Jesús, con su amor, se dio para nosotros y que nosotros tenemos que tener ese amor por las almas que no se han convertido. Y aun cuando se convirtieron, tenemos que prepararnos para poder dar el término, el punto principal, que es la resurrección. Primero, como le decía, para mi vida, ¿va? Viéndolo aquí, nos damos cuenta de la grandeza del Señor para nuestra vida. Entonces voy a leer la otra cita. Tenemos Primera de Corintios 15, 14. Aquí es donde hace válida nuestra fe también. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces ahora sí es válida nuestra fe, porque Él resucitó. Eso está en Corintios, en Primera de Corintios 15, 14.
Entonces, hermanos, ya llevamos los beneficios, que andemos en novedad de vida, que está validada nuestra fe, y luego somos hijos de promesa, porque el Señor lo que cumple, lo promete. Lo que se promete Él lo que nos promete, lo cumple. Por ejemplo, Abraham, ¿por qué fue contada su fe? Porque creyó todas las promesas. Entonces, Él le prometió que le iba a dar a su hijo. Él lo creyó, aunque Abraham era de 100 años y Sara de 90, él creyó y fue dado a Isaac. Entonces, por lo tanto, nosotros pasamos a ser también hijos de la promesa. Por eso también la fe fue contada en Abraham, por las promesas que el Señor, y Él tiene promesas para nuestra vida. Y ahí también se cumple, como cuando nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Podemos ver en Romanos 9:10 que dice que con el corazón se confiesa, con la boca, ¿verdad? Confesamos, y con el corazón se cree que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces, eso nos dio la salvación. Entonces, tenemos que creer y también buscar la santidad. O sea, para obtener esos grandes beneficios necesitamos vivir en santidad. Entonces, por eso Él nos pregunta, ¿verdad? Tanto a ustedes como a mí, que si nosotros estamos disfrutando de la vida que nos dio nueva, para poder funcionar de acuerdo a los talentos y lo que Él nos ha dado para servirle. Porque entendiendo aquí, tenemos que servirle con excelencia siempre, de lo más mínimo, y que podamos estar agradecidos primeramente porque nos permite servirle al Rey de Reyes. Entonces, Dios es bueno, y cuando dice aquí en Romanos 6:9, que es para terminar, que es lo que entendí, porque dice que Jesús fue muerto, resucitado, fue sepultado, pero de ahí se levantó, visitó los infiernos y le quitó el poder, ¿verdad?, a la muerte. Por eso ahora podemos gozar de que decimos vamos a dormir, ¿verdad? Aunque estemos muertos, vamos a vivir, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, en Romanos 9:14-9, podemos ver la grandeza del Señor, que Él visitó el infierno. Y esa bendición fue la que pasó a nosotros por la resurrección, ¿verdad? Entonces, la grandeza de la resurrección para nuestra vida y para todo aquel que cree. Pero esas dos etapas fueron las que Él marcó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora podemos decir que somos hijos de Dios, y se necesita, ¿verdad?, nacer en que creerle a Él, de que Él es el Hijo de Dios. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces quiere decir que Él es el Señor de los muertos y de los que viven. Él murió y resucitó, volvió a cobrar vida, pero Él es el dueño de los muertos y de los vivos. Entonces, ¿qué indica aquí? Que también Él tenemos que entrar al señorío de Cristo, que Él tiene que ser el Señor nuestro, ¿verdad? Porque Él es el único que pudo haber muerto por nosotros, ¿verdad? Para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, eso es lo que yo entendí. Entonces, los beneficios quedan de esa manera, ¿verdad? Que gracias a la resurrección nos hizo hijos de Dios. Gracias a la resurrección somos justificados. Gracias a la resurrección hizo valedera nuestra fe. Gracias a la resurrección nos da de que andemos en vida nueva. Y luego que somos hijos de la promesa. Y ahí Él dice, ¿verdad? Porque yo soy la resurrección. Entonces es en Juan, si ustedes los quieren ver, en Juan 11:25-26, ¿verdad? Él es la resurrección. Entonces ahí vemos que Cristo es el único camino, es nuestro pastor, es la puerta para poder llegar al Padre. Es el que nos da la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Esa es la grandeza, ¿va? El amor de Él tan grande. Es la vida,
y es la resurrección. Eso fue lo que pude entender y espero que me haya dado a entender, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Aura. Dios le bendiga. Sí se debe entender. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, Gracias, pastor, a usted. amén. Vamos a pasar a la segunda parte. Solo le voy a solicitar a Jonathan si me deja para poder compartir mi pantalla. No sé si es Jonathan o ahí estamos. Gracias. No sé, ahí estamos. Ok. Ahorita estamos compartiendo. Muy bien. Yo quisiera que platicáramos un poquito hoy acerca del reino de los cielos. El apóstol ha estado haciendo énfasis acerca de esto. El domingo en la noche, el domingo habló un poquito de esto y es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque la Biblia marca le da una importancia al concepto del reino de los cielos y a nuestra relación con el reino de los cielos, porque Juan el Bautista empieza su discurso diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Después de esto, el Señor Jesucristo empieza y en el mismo capítulo, cuando empieza su prédica, en el libro de Mateo 4, creo que es, empieza diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de esto, el Señor Jesucristo enseña acerca del reino de los cielos y lo empieza a enseñar en parábolas. Son varias las parábolas en las cuales nos dicen el reino de los cielos se empieza a enseñar, es semejante a, o el reino de los cielos se puede comparar a, pero siempre que habla del reino de los cielos, habla en parábolas. Y le dice, después se las explica a sus discípulos y él les dice que los misterios del reino de los cielos le han sido concedidos, nos ha sido concedido entenderlos. Muere el Señor Jesucristo y resucita. Y entonces viene y pasa 40 días resucitado aquí en la tierra con sus discípulos y con sus apóstoles. Y les habla, básicamente, si uno mira la escritura, del reino de los cielos. Entonces, el concepto del reino de los cielos es algo que nosotros tenemos que entender que es sumamente importante. El apóstol Pablo nuevamente, cuando pasa 2 años trabajando, haciendo carpas, su discurso es básicamente, habló 2 años acerca del reino de los cielos. Entonces nosotros debíamos primero tener una noción muy, tal vez no es vaga, sino muy amplia. Tenemos que entender qué es esto del reino de los cielos. Y para eso tenemos que ir entendiendo algunas cosas acerca de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, mire pues, fíjese bien, ahí le puse una mano y mire lo que dice Isaías 40:12, hablando Dios, haciendo esta pregunta acerca de Dios, Isaías. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra y pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Entonces, aquí dice que Dios, con un palmo, tomó la medida de los cielos. ¿Ok? Y tenemos que entender que no dice del cielo, sino dice de los cielos, en plural. Si uno va al hebreo, ahí dice los shamayim y termina con M. Las palabras que en el hebreo terminan con M son plural. Entonces viene Dios y midió un palmo de su mano, ¿ok? El reino de los cielos. Isaías 48:13. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Mi diestra, su mano extendió los cielos. Ok.
Solo dese una idea, empecemos con esta idea. Actualmente se sabe que el universo observable, lo que nosotros podemos observar de nuestro universo, algunos dicen que tiene 13.500 o 650 millones de años luz, es una cantidad inimaginable de espacio. Lo que nosotros podemos ver no se puede ver con las herramientas que nosotros tenemos, no se puede ver dónde termina. Y ese es nuestro universo. Y hay más universos, tanto así que el término universo cambió para la física y para los astrónomos desde hace unos 20, 30 años, y ahora se habla del multiverso, de varios universos. Puede imaginarse el tamaño de nuestro universo y cuántos más universos habrán. Y viene Dios y los extiende en el palmo de su mano. Puede imaginarse el tamaño de Dios. Entonces, viene Dios y extiende. Ahora tenemos que entender algo con esto. Okay. En el principio, antes de que Dios creara, no existía nada más que Dios. No había nada más que Dios. Dios era todo. No había nada, sino solamente Dios, infinito, sin principio ni fin. Ahí estaba Dios. Eso es lo que los rabinos le llaman el exigilo, le llaman la soledad de Dios, así le llaman. Entonces, ahí está Dios. Y Dios se dispone a crear, Él va a crear, pero para poder crear, Él tiene que hacer un espacio, porque si Él empieza a crear y Él es todo, va a crear dentro de Él mismo. Entonces, todo lo que Él creara vendría a ser parte, o sea, vendría a ser Dios como Él. Entonces, lo que hace Dios es que extiende con su mano un espacio para poder crear. Abre con su mano un espacio donde hay literalmente nada. Literalmente nada. Un vacío absoluto. Actualmente se sabe que el vacío absoluto dentro de lo que nosotros conocemos no existe, pero viene Dios y se retrae, se hace hacia atrás. Yo siempre lo he visto como que si se hace, como que si hace un suoito en la panza a él y no deja nada, ¿ok? Entonces crea un espacio donde va a crear, ¿ok? Si nosotros le seguimos la pista, estamos hablando de Dios, del Elayo. Entonces viene Dios y Él se deriva en tres personas, ¿ya? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios crea eh, cuerpos divinos para que puedan contener su esencia. Es más o menos como que usted tenga un pichel de agua y tenga tres vasos y echa de esa agua en cada uno de los vasos. La esencia es la misma. Lo que cambia es el recipiente. Entonces, Dios el Padre tiene un cuerpo. El Hijo tiene cuerpo. Y el Espíritu Santo, que eso tendríamos que platicar más despacio, dejó de tener cuerpo por algunas circunstancias y nosotros nos llegamos a convertir posteriormente en el cuerpo del Espíritu Santo. Pero entonces viene Dios y en ese espacio Él se deriva en tres personajes que son el mismo, pero con diferente cuerpo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre tiene cuerpo. Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Ok? El Hijo, antes de venir a la tierra, tenía cuerpo. Se le manifestó a Abraham como Melquisedec y le dio pan y vino, tomó algo y se lo dio. Tenía cuerpo. ¿Ok?
Después de eso, dejó ese cuerpo y tuvo un cuerpo de humillación, y ese cuerpo de humillación se llama Jesús. Y el Espíritu Santo, como les digo, perdió su cuerpo. No quiero meterme ahí porque es algo un poquito difícil de entender. Va. Entonces viene Dios y hace a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu, los cuerpos, ¿ya? Y está la esencia en ellos. Aparte de esto, viene Dios, ¿ok? Y ya estando ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, empieza la creación por medio del Hijo, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Muy bien. Creó otras estirpes espirituales gigantescas como la sabiduría, que en el capítulo 9 dice que yo estaba con Dios y era su arquitecta cuando Él no había hecho ninguna de sus primeras obras. O sea, es algo que estamos en una eternidad, en un tiempo tan remoto que no lo podemos conceptualizar bien. Entonces viene Dios y empieza a crear en ese espacio. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y entonces ya me dicen que crea eh, cosas visibles y cosas invisibles. Eso, una extensión, no había nada y empieza a crear cosas visibles, cosas invisibles. Pero fíjese bien, ya sea tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, entre lo que Él creó, aquí lo que tenemos que ver es que viene Dios y en ese espacio que hizo, empezó a crear cosas visibles y cosas invisibles. Ok, pero también creó autoridades, creó tronos. Está hablando de gente que tiene un trono, que tiene una autoridad, dominios, poderes o autoridades. Ok, entonces viene Dios y fíjese este texto. Él está creando lo visible y lo invisible en los cielos. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en ese espacio que hizo, eh, hay dos cosas, las cosas invisibles y las cosas visibles. Entonces, Dios crea el espacio, Dios se deriva en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos crean seres que van a ayudarlos a crear, ¿sí? Ellos son invisibles. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque ese espíritu me está hablando de cosas invisibles. Pero de la materia prima para hacer las cosas visibles, lo que nosotros podemos ver y cosas que nosotros no podemos ver porque nuestro rango de vista no alcanza todo el espectro de la luz, ¿ok? Entonces Dios crea cosas visibles, ¿ok? Pero todo está en aquel espacio, él, aquella expansión que Él hizo para poder crear. Nosotros seguimos ahorita. Entonces, ahora bien, fíjese bien, aquí yo le puse el reino de los cielos, ¿ok? Porque Dios creó los cielos. Ahí están las cosas invisibles y las cosas visibles. Pero eso solo es un espacio en la inmensidad de Dios. Este espacio, este espacio de creación tiene una característica. Tiene tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo un inicio
cuando se abrió aquel espacio, empezó a correr el tiempo y va a tener un final, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, le va a dar final. Entonces, aquí, en este reino de los cielos, se abrió un espacio de tiempo. Lo que está fuera de esto es la eternidad. Es la eternidad, ¿ok? Dios se manifiesta en el reino de los cielos, pero Dios no vive en el reino de los cielos. Dios está fuera del reino de los cielos. Porque les repito, el reino de los cielos tuvieron un inicio. Ok, entonces, todo lo que hay en el reino de los cielos y donde está Dios, constituye el reino de Dios. Todo esto es el reino de Dios. El reino de Dios constituye lo que está fuera de los cielos y lo que está dentro de los cielos. Todo, Él es el rey, Él es soberano. Pero viene Dios y empieza a poner un orden. Ahí está el reino de los cielos. Ok. Pero resulta que la Biblia siempre que nos habla de que creó Dios los cielos, nos habla que Dios creó los cielos y la tierra. Por alguna razón, la tierra tiene algo en particular. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Ok? Y cuando uno ve el concepto de estrado, cuando un rey se sienta a gobernar en su trono, el trono no está completo si no tiene un estrado donde posar sus pies. Entonces, para que un rey pueda ejercer gobierno, necesita cetro, corona, cetro, trono y estrado. Y entonces la tierra, por alguna razón, Dios la creó para que fuera donde él pudiese ejercer su autoridad en todo el reino de los cielos. Por alguna razón le dio esto. Muy bien. Entonces, está el reino de los cielos y aquí está la tierra. Ahora sigamos. La tierra está metida dentro del reino de los cielos, pero en la tierra, fíjese bien, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad Dios le dio autoridad, le dio capacidad de sojuzgar, de ejercer autoridad sobre toda la tierra. Si nos vemos sale Noé de larga, ok, mire lo que le dice Dios. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el cielo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Entonces viene Dios y vemos que su propósito en Génesis 1 y en Génesis 9 es entregarle el dominio de la tierra al hombre. Dios le delegó el dominio sobre la tierra al hombre. Dios dice, mía es la tierra y su plenitud, pero Dios le dijo al hombre, administrame esta cosa pues. Pero para poder ejercerla, le dio autoridad. Y entonces, como le dio autoridad, ok, fíjese bien, Daniel 4:17. Estamos hablando cuando Daniel está explicando a Nabucodonosor el sueño de aquel árbol cortado, él es el árbol,
y que han dado una sentencia sobre Nabucodonosor. Fíjese bien, Daniel 4:17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Entonces, ya aquí en la tierra, como Dios les dio al hombre, le delegó la autoridad de sojuzgar la tierra, entonces Dios les da reino. Entonces, ahora ya tenemos el reino de Dios, que Dios es soberano en todo. Aunque se haya revelado el que se haya revelado, Él sigue siendo el soberano, el rey. Y entonces, ahí dentro de ese reino, Dios establece el reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos, en la tierra, Dios permite y establece el reino de los hombres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la tierra está el reino de los hombres, metido dentro de aquel gran reino de los cielos. Y todo está bajo el dominio del reino de Dios. Espero estarme dando a entender. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Éxodo 19:5. Ahora pues, está hablando Dios, o sea, lo que Dios quiere a través de Moisés. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro dentro de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Le está hablando al pueblo de Israel, al que acaba de salir de Egipto. Salió en el capítulo 12 de Egipto. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces, yo regreso. Mire pues. Ok, me voy a adelantar acá. Un momentito. Entonces, ya tengo aquí la tierra. Está el reino de los hombres y está el reino de sacerdotes, que es el reino de Israel. Antes de que viniera el Señor Jesucristo aquí a la tierra, en la tierra habían dos reinos. El reino de los hombres, y lo podemos ver en Daniel 4, en Daniel 9, lo podemos ver en el contexto histórico, solo les puse unos ejemplos. Reino de los hombres, el reino de Grecia, el reino de Persia, el reino de los caldeos, el imperio romano. Entonces han habido reinos que son reinos de hombres, que están aquí en la tierra. Pero viene Dios y dentro de los hombres aparta a Abraham, lo saca del reino de los hombres, lo hace su siervo, le promete que de su lomo saldrán reyes y crea Dios de aquella promesa, aquel pueblo de más o menos 4 millones de personas que salió de Egipto, y de ellos hace un reino de sacerdotes, el reino de Israel. Muy bien. Ok. El reino de Israel se confundió y siguió siendo el reino de sacerdotes, el reino de Israel. Pero ellos pidieron un rey. Primera de Samuel 8:5 le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos andan en tus caminos. Es el pueblo hablándole a Samuel. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Ellos vieron que los otros eran reinos. Ellos querían ser un reino. Para eso necesitaban un rey. Entonces viene Samuel y se va a llorar con Dios y Dios le dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Ok, entonces, ¿qué quería Dios? En este reino de sacerdotes ser el rey, pero ellos
se fueron por otro lado y hubo necesidad de levantar a Saúl y después de él levantar a David. Pero era siempre sobre la casa de Israel, sobre el reino de Israel. Ahí se dividió el reino y usted sabe la historia. Pero lo que lo quiero llevar es que antes de que viniese el Señor Jesucristo a la tierra, en la tierra estaba el reino de los hombres, el reino de los sacerdotes, ¿ok? Ahora bien, fíjese lo siguiente. Colosenses 1:13, porque Él, Jesucristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hay un par de versiones que dicen, Él nos libró del reino de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las tinieblas, nos referimos muchas veces a ellos como el reino de las tinieblas. Pero créame, busqué como 2, 3 horas, estuve buscando. No hay ningún versículo en la Biblia que diga, traducido del original con una palabra, ya sea en el hebreo o en el griego, que en el griego es basilea, y en el reino es de una palabra que viene de la palabra melech. No hay ninguna palabra que diga reino de las tinieblas. Lo más que dice es el dominio. Y esa palabra dominio es exousia. Quiere decir poder, autoridad. Se usa por metonimia, o sea, por lo que significa, para denotar jurisdicción. Pero no habla del reino de las tinieblas. No encontré, mire, ya tenía todo apuntado, pero me tardé. No hay ningún texto en la Biblia que diga que las tinieblas son un reino. Pero ¿qué son? Tienen dominio y tienen poder. Ahora mire, pues, fíjese bien, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, palabra arqué, que quieren decir los primeros, quiere decir principado y quiere decir gobernante, pero no quiere decir rey. Y para que haya un reino no se necesita un príncipe, se necesita un rey. Si no hay rey, no hay reino. Entonces, sino contra arqué, contra potestades, contra exousias, contra poder, contra los poderes de este mundo. Esa palabra poder es aquí de haber puesto verde, es cosmocrator, que quiere decir gobernantes de este mundo, ¿ok? De este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las tinieblas son un mundo. La palabra mundo ahí es ayón, es por decirlo así, es una dimensión de tiempo. ¿Ok? Entonces, las tinieblas se rebelaron en una rebelión antes de que la tierra fuera destruida. Antes de Génesis 1:2 hubo una rebelión comandada por el enemigo de nuestras almas. Y allí habían entidades espirituales más altas que el enemigo que habían caído. Y ellos, pues, hicieron su gobierno. Pero la Biblia no lo reconoce como reino, lo reconoce como mundo. Entonces, si yo paso a esto, ¿ok? Está el reino de los cielos. Aquí en la canica azul, diría, está el reino de los hombres y el reino de Israel. Pero también hay un mundo de tinieblas que afecta directamente a los reinos que están en el mundo. Le voy a poner
unos ejemplos. El príncipe de Persia. El príncipe de Persia es una potestad, un principado, ¿ok? Un arqué o arché se dice, ¿ok? Que afecta un reino de hombres al reino de Persia. Lo que hay en Persia son hombres, tienen o tenían un rey, pero quien cubría, quien manipulaba ese rey, el rey de Persia. El reino de Israel tiene un príncipe sobre él, que es Miguel. Está el príncipe de Grecia, que esos son del mundo de las tinieblas, que es el que tiene potestad sobre Grecia. ¿Ok? Entonces el mundo de las tinieblas lo que ha querido venir a hacer es a ejercer gobierno usando los, uh, los reinos que Dios dejó establecidos en la tierra. Ahí tenemos, se parte el pueblo, la casa de Israel, se parte en dos. Judá, Manasés y las tribus del sur, del norte, perdón, 10. Pero del lado de las tribus del norte, de la casa de Israel, no de la casa de Judá, Dios levanta a un hombre que empieza con idolatría. O sea, él levanta a alguien para ser rey, pero él empieza con idolatría. Y empiezan las tinieblas a gobernar sobre la casa de Israel, no sobre la casa de Judá. Entonces se levanta un rey manipulado por Jezabel. Acab estaba manipulado por Jezabel y Jezabel es parte del mundo de las tinieblas. Jezabel es una autoridad de parte del mundo de las tinieblas. Ok. Pero entonces ellos quieren gobernar la tierra, gobernando a ¿quiénes? A los reinos que hay en la tierra. Es por eso que la mujer se sienta sobre la bestia y cuando mira uno las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, 7 reinos. ¿Ok? Entonces el mundo de tinieblas no es un reino, al menos a mí no lo encontré y no me pareció que fuera un reino, es un mundo que tiene jerarquías y respetan, sí, pero Dios no lo reconoce como reino. Entonces ellos necesitan para poder ejercer reinado, ¿ok? Necesitan al reino de los hombres. Y no es no hasta el libro de Apocalipsis, que durante 3 años y medio el anticristo se sienta en el trono y tiene reino. Y sobre ese trono y sobre ese reino es derramada la copa de la oscuridad sobre ellos y son martirizados por esto. ¿Por qué? Porque para poder, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Quiere hacer un reino en la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies del Señor. ¿Okay? En su locura quiere quitarle la capacidad de gobierno a Dios. Va. Entonces el mundo de las tinieblas no puede ejercer dominio en la tierra o no va a ejercer dominio en la tierra hasta que no sea el tiempo en que Dios permita que el anticristo tenga gobierno durante 3 años y medio. Pero antes no. Entonces manipulan ¿a qué? A los reinos existentes. Pero, ok, aquí estamos hasta cuando vino el Señor Jesucristo. Muy bien, ahora bien, el gobierno de los cielos. Bueno, ahí se lo puse. El reino de Dios abarca todo. Dios sigue siendo rey aún de los del mundo de la oscuridad.
Él sigue siendo del mundo de las tinieblas, él sigue siendo, ellos no pueden hacer nada si Dios no se los permite. Todo esto ocurre dentro del reino de los cielos. Y en la tierra es el reino de los hombres y el reino de Israel. Entonces, viene el Señor Jesucristo y empieza a anunciar el reino, como les dije al principio. El primero que lo anuncia es Juan el Bautista, Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza el Señor Jesucristo a hablar del reino de los cielos ya ungido después de que, desde que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, después de que se vio descender al Espíritu Santo sobre él como una palomita y no se quitó de él. Empieza y lo primero que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús resucitado en Hechos 1:3 les habla durante 40 días sobre el reino de los cielos. Empieza a anunciar el reino de los cielos. Ahora bien, ok, espero haberme dado más o menos claro, fue como un pequeño bosquejo de cómo es esto de los reinos. Porque nosotros a fin de cuentas tenemos que llegar a entender cuando el Señor Jesucristo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero lo dice, no dice reinos contra reinos, dice reino contra reino en singular. Entonces, se va a levantar reino contra reino. Muchas veces hemos dicho el reino de las tinieblas contra el reino de la luz, ¿ok? Pero a la luz que yo le estoy diciendo, más pareciera que se fuera a levantar el reino de los hombres contra el reino de Dios. El reino de los hombres manipulado por el mundo de las tinieblas contra el reino de Dios. Entonces se va a levantar el reino de los hombres contra el reino de Dios. Si lo miro yo en una figura, yo miro aquella mujer sobre la bestia que se ha embriagado de la sangre de los justos, dice la palabra. Pero para poder ejercer su dominio está sobre la bestia, y la bestia son reinos. Estas 7 cabezas que has visto son 7 reinos. ¿Ok? Entonces, para poder hacer lo que se le da la gana, ella se sienta sobre la bestia. Ella usa a la bestia para poder hacer lo que quiere hacer. ¿Y qué ha hecho esa bestia? Matar santos, derramar sangre de santos. Y entonces por eso dice que ella está embriagada de la sangre de los santos. Ok, muy bien. ¿Está sobre qué? ¿Sobre reinos de qué? De hombres. Estas 7 cabezas que has visto son 7 reinos, 7 imperios. Y ha usado eso porque ella no lo puede, pero ella es un ente espiritual. ¿Qué? Ha necesitado para matar ¿qué? A gente, a personas de otro reino que todavía no lo hemos puesto acá, que es el reino de la luz admirable, o sea, de los cristianos. Muy bien. Ahora bien, ahora fíjese bien. Ahora yo quiero llevarlo a esto. Espero haberme dado a entender cómo es esto. Ahora lo quiero llevar a Mateo 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 abajo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esta palabra arrepentíos, lo hemos dicho muchas veces, pero yo no me canso de volverlo a decir porque es algo que necesitamos que nos pase. Metanoeo, un cambio de mente, un cambio de opinión, un cambio de actitud. Entonces, yo se lo puse aquí un dibujito. El reino de los cielos
se acercó. Eso es obvio. ¿Ok? El Señor Jesucristo acercó el reino de los cielos. Con Él vino el reino de los cielos. Se ha acercado. ¿Ok? Entonces, viene y aquí hay un anuncio. Un anuncio. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la respuesta nuestra a este anuncio? Metanoeo, un cambio de mente. ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? ¿Qué es lo que está empezando a enseñar acerca del reino de los cielos el Señor Jesucristo? Ok. Para poder entrar en relación con el reino de los cielos, ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. Ustedes tienen que cambiar de opinión. Ustedes tienen que cambiar de actitud. Tienen que cambiar de opinión. Tienen que cambiar su forma de pensar. Si se quieren relacionar con el reino de los cielos, ¿ok? Para poder hacerlo, ustedes tienen que cambiar su concepto, que es el reino de los cielos. ¿Qué estaban esperando los fariseos? ¿Qué estaban esperando los saduceos? ¿Qué estaban esperando los celotes? ¿Qué estaba esperando el pueblo? Al Mesías. ¿Para qué? Para que los librara del imperio romano y se estableciera el reino de Israel. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, ¿cuándo instaurarás el reino de Israel? Y el Señor les dice que esa no es algo que a ellos les haya sido concedido entender. A ellos, a nosotros ya nos fue concedido entender. Entonces, ellos estaban esperando ese reino. Entonces viene el reino. Y como no es como ellos lo esperan, como es, ellos esperaban al Mesías príncipe, al rey en un caballo blanco haciendo la guerra. Pero vino manso y humilde montado en un pollino, hijo de asna. Para poder entender que el reino se había acercado, ellos tenían que cambiar la doctrina que por durante tanto tiempo los religiosos les habían enseñado. Entonces, eso aplica para nosotros, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra opinión acerca de qué es el reino de los cielos. Y viene el apóstol Pablo y dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ah, eso quiere decir que el reino de los cielos no es algo que va a llenar el vientre natural, es algo que va a llenar al espíritu y al alma con justicia, con paz y con gozo. Nosotros tenemos que cambiar ese concepto. Nosotros somos, alguien le está yendo bien económicamente y uno rápido dice, qué bendecido está este hombre. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque hay gente que se ha acercado al reino de los cielos y no tiene visto, pero ha cambiado su forma de pensar y tiene paz, tiene gozo y hay justicia en su vida. ¿Ok? Entonces tenemos que cambiar nuestra mente. Y de ahí hay que hablar un montón, pero bueno, sigamos otro poquito más. Veamos, pues. Viene el Señor, mire cómo es el Señor Jesús. Ellos, los fariseos, están esperando el reino de los cielos. Ellos están esperando que se instaure, que venga el reino de Israel. Ok, Mateo 13:24. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo.
Y vinieron los trabajadores y se fueron a descansar, y su enemigo sembró cizaña en el campo. Y cuando creció, entonces los obreros fueron y le dijeron al dueño de la viña: mira cómo es posible que haya crecido cizaña si tú sembraste buena semilla. Y les dice: pues un enemigo haber venido a sembrar cizaña mientras dormíamos. ¿Quieres que la arranquemos? No, 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 no la arranquen, porque no vaya a ser que junto con la cizaña arranquen el trigo. Ese va. Pero viene y ahí se los deja, pero más adelante vienen los discípulos y les dice: explícanos. Y respondiendo él le dijo: mire, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El campo es el mundo, es todo el mundo. Y la buena semilla son los hijos ¿de qué? Del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el hijo, es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Mire a qué semejante. Me está contando la historia del reino de los cielos, aquí en la tierra. Y eso nos pone a nosotros a decir: ok, el que siembra el buen esperma, dice en el original, porque aquí es cuando se dice esperma en griego. Es el Hijo del Hombre, el buen esperma. La buena genética. Es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Entonces viene Dios y trae a la tierra buen esperma, genética. A los que antes conoció, a esos predestinó. Y esos son los hijos del reino. Pero son hijos del reino porque vino Dios y los trajo del reino, los trajo a la tierra. Mire que tenemos que entender. Entonces a usted lo trajeron del reino y lo sembraron aquí en la tierra. Usted no empezó aquí en la tierra, usted empezó en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y entonces lo mandaron y lo sembraron en la tierra, en el vientre de su mamá. Y usted es hijo del reino, pero ya era hijo del reino. Entonces lo pusieron aquí en la tierra. Y las cizañas son los hijos de... Entonces también tenemos que entender que hay algunos que son hijos del maligno. Pero si uno le pone atención, las cizañas son los hijos del maligno. Este maligno es uno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. O sea que son dos facetas del mismo. Uno teniendo hijos y el otro sembrando a esos hijos. Son dos personajes o el mismo personaje en dos funciones diferentes. Mire cómo, y eso es lo que está solo así por suavecito. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que entender que hay gente que no se va a salvar. Judas no se iba a salvar. ¿Ya? Porque él no era hijo del reino. No era hijo del reino y era apóstol. Puede imaginarse qué complejo se vuelve esto, ¿verdad? Ok. Y la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro cassette. Nosotros tenemos que entender. Gracias a Dios nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios nosotros somos hijos del reino. Pero
somos, o sea, ya éramos hijos del reino, éramos semilla y éramos hijos del reino. Aunque hay que tener cuidado, porque puede que los hijos del reino no entren al reino de regreso. Ahora mire, pues, ahora ya tenemos al reino de los cielos delante de nosotros y nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto. Y fíjese bien, Juan 3:3. Respondió Jesús, le está hablando a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo, el original dice que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Ok. Entonces, el que es nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Ahora bien, aquí viene una pregunta. ¿Qué es ver el reino de Dios? Porque eso es algo que no nos vamos a meter en esto, pero eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros hemos visto el reino. Te lo voy a poner de esta manera. Usted y yo hemos visto el reino. Usted va a la iglesia y ahí están los hijos del reino. Y el Señor dijo que donde dos o más estén en su nombre, Él va a estar ahí. Ahí está el rey del reino de la luz. El Padre, el Rey, dijo que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ese es el reino. Y usted llega los domingos o nos juntamos en un retiro y mira aquella cantidad gigantesca de 40,000 personas y que ya no caben más. Estamos en ahí está el reino. Ahí están los 5 ministerios, que es el ejercicio del gobierno de Dios en esta dispensación. Ok. Ahora la pregunta es, yo puedo, estando en medio del reino porque se acercó, en realidad puedo ver que todo eso es parte del reino, lo puedo ver, o voy a aplaudir, a sentarme, puedo ver que es el reino. Estoy consciente que lo que estoy viendo es el reino. Están mis ojos abiertos espiritualmente para decir, wow, o no lo puedo ver, o no lo puedo ver. Es que es lo que tenemos que ver. Tengo un hermano con necesidad a la par y, y puedo ver que es alguien del reino que tiene necesidad. Ok, fíjese, no lo tengo acá, pero se lo voy a leer. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Uy, está más adelante en mis apuntes. Aquí está. Fíjese en Apocalipsis 1:9, dice, yo Juan, compañero de ustedes, a los que nos escribió el libro de Apocalipsis, compañero en la tribulación, compañero en el reino y compañero en la perseverancia en Jesús. Yo Juan, compañero en el reino. Entonces, ¿qué le está diciendo Juan? ¿Qué nos está diciendo? En buen chapín, como se dicen los soldados, yo soy su cuaz, yo soy su compañero, compañero en el reino. Entonces la pregunta es, yo estoy viendo el rey, estoy en medio, se acercó y, y, y nací de nuevo. ¿Tengo la capacidad de verlo o no tengo la capacidad de verlo? Tengo la capacidad de verlo. ¿Lo estoy viendo o no lo estoy viendo? Porque entonces voy a la iglesia y todo me cae mal. Si todo me cae mal el reino, porque hay cosas en la iglesia que sí son del reino.
Me cae mal el hermano y tal vez el hermano nacido de nuevo. Y usted no está logrando ver que es parte del reino, es su compañero en el reino. Estamos viendo el reino. Es que eso es algo que nosotros nos tenemos que ver. ¿Por qué? Porque este es un proceso. Juan 3:5, Jesús respondió, ya creyó. En verdad te digo que, que el que no nace del agua, bautismo en agua, y del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino. Entonces, hay que entrar al reino de Dios. No solo se puede quedar uno con ver el reino de Dios. El que nace de nuevo es salvo. El ladrón en la cruz era salvo, pero no podía entrar en el reino porque no se bautizó y porque no fue bautizado en el Espíritu Santo. No puede entrar en el reino. Entonces, cuando nosotros llamamos, venga, pase para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo, no lo hacemos porque en Ebenecer se hace. Si usted se da cuenta, no lo están haciendo en zona 5 y el apóstol puso un alto porque dijo, a predicar se ponen en lugar de ministrar el Espíritu Santo. Entonces le puso un alto y lo van a retomar, pero a los que están los van a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, anhelo yo la llenura con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, porque si no lo tengo no voy a poder entrar al reino. 1 Corintios 6:9. Fíjese bien. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Van a poder entrar, lo van a poder ver, pero no van a heredar. No os dejéis engañar. Entonces hay cristianos inmorales, hay cristianos idólatras, hay cristianos adúlteros, hay cristianos afeminados. Yo acabo de ver no hace mucho a un hombre que canta rancheras cristianas. Ay, pero cuando canta tira las plumas por todos lados. Ah, ni los homosexuales y después dice otros. O sea, que hay gente, no se va a perder porque no se va a perder, pero no va a poder heredar el reino. Entonces, es un proceso. Llegar a ser es una palabra que en el hebreo se dice ginomai. Es un proceso que empieza con ver, sigue con entrar y termina con heredar. Los que heredan son los que se casan. Esos son los que heredan. La iglesia que se casa con el Señor Jesús, esa es la que hereda. Pero hay algunos que van a entrar y no se van a casar. Y hay algunos que van a ver y no van a poder entrar. Entonces, es un proceso. Entonces yo aquí lo voy a dejar. Si Dios quiere, seguimos enseñando sobre esta parte de Juan 3:5 de entrar. Para ver cómo hago yo para entrar al reino, porque yo necesito entrar al reino. Porque si yo entro al reino, ¿ok? Voy a entrar donde están, voy a entrar a Jerusalén la celestial, que es la capital del reino, donde están las miradas de ángeles, que son espíritus ministradores a favor mío. Voy a entrar en el reino donde no entra cosa inmunda, donde me va a ser más fácil si estoy adentro que si solo lo estoy viendo. ¿Ok? Entonces tenemos que ver. Espero no haberlo confundido. ¿Ok? Pero el reino de Dios es todo, los cielos, la tierra, todo. Él manda, Él es el reino de Dios, él es el monarca. Nadie puede mover nada si Él no dice. Pero Él creó un espacio.
y en ese espacio constituyó el reino de los cielos, en diferentes dimensiones. ¿Ok? Parte del reino de los cielos se reveló y se volvió un mundo de oscuridad que tiene jerarquías para gobernarse, pero como le repito, no encontré ni una parte de la Biblia que diga el reino de las tinieblas. Y vivimos en el reino de los hombres, en la tierra donde es el reino de los hombres, el reino de Israel. Y, ok, todavía no hemos llegado ahí. Ahora ya está el reino de la luz admirable de su Hijo, aquí en la tierra. Entonces, aquí en la tierra, en este momento está el reino de los cielos, el reino de los hombres, el reino de Israel y el reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Ahí es donde está ese reino, en nuestros corazones, cuando nos reunimos. Entonces, va a llegar el momento en que va a ser evidente que se va a levantar reino contra reino. Eh, y bueno, y ahora a nosotros lo que nos corresponde es el reino de los cielos se acercó, el gobierno de los cielos se acercó. Ok, tenemos que cambiar nuestra mente para entrar en relación con el reino de los cielos y poder ser ciudadanos del reino de los cielos, porque nuestra patria es nuestra patria celestial, es el reino de los cielos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente déjenme dejar de presentar y quisiera saber si me dé a entender, si hay alguna pregunta, si nadie pregunta. Ahí hay una pregunta, James Luna. Adelante, James. ¿Habías levantado tu mano, James, o fue por error? Ah, Jonathan, si podemos habilitar los micrófonos, porfa. Vamos a ver, es que ha de estar ocupado. Jonathan, ¿podrá deshabilitar los micrófonos? Vamos a llamar a Jonathan a ver si es él o si le tocó a uno de los hermanos Abba. Creo yo que es Jonathan. Ahorita lo vamos a llamar. Ha de estar cenando el hermano Jonathan. Va a tener algún problema para habilitarlos. Ahorita lo estoy llamando. Anita, probá si ya se puede habilitar. Vamos a ver. Ahí debería dejarlo. Ya. Gracias, Grande. Muchas gracias. Pastor, yo tengo una pregunta. Bueno, en lo que respecta a mí, el tema me encantó. La verdad, está preciosísimo. Solo que el cerebro es así, ¿verdad? Sé que se me apague porque se me calentó con tanta información. Pero qué precioso el tema. Sabe, yo de niña siempre me preguntaba, ¿qué habrá después de la Tierra? ¿Qué hay ahí? Y yo preguntaba y nunca nadie me daba la respuesta. Hasta que una vez usted dijo que fuera de la tierra lo que había eternidad. Y yo dije, no, era eso. Y desde chiquitita siempre me pregunté eso. Pero bueno, esa no era mi pregunta. Pastor, yo quiero preguntarle, con respecto a los que dicen que no heredan el reino de los cielos, ¿verdad? Pero, ¿qué es ser inmoral? Tal vez yo tengo un concepto, pero yo quisiera como más así, tal vez a detalle de saber qué es ser un cristiano inmoral. ¿Y en qué aspecto se refiere a ser inmoral? Bueno, mira pues, la palabra en realidad es
bastante amplia cuando lo ponemos en el español. ¿Ok? Por ejemplo, alguien que te vende un carro, te dice que está en perfectas condiciones, te miente, actuó contra la moral, te robó, te mintió. Eso es inmoral. Alguien que está en adulterio, por ejemplo, es alguien que es inmoral, pero si tú te das cuenta en el versículo que yo leí, más adelante están los adúlteros. Ajá, exacto. Alguien que roba es un inmoral, ¿ya? Entonces, un inmoral en el español es todo aquello que está reñido con las normas morales. Pero fíjate bien, cuando tú vas a esa palabra inmoral en la Biblia, es una palabra que se dice planao, ¿ok? Y quiere decir hacer vagar a alguien, quiere decir engañarlo, quiere decir extraviar a alguien, quiere decir que es descarriar a alguien. Entonces, un inmoral en esto es aquel que te engaña para que te perdas, para que te alejes de los caminos del Señor. Entonces, ahí esa palabra inmoral, que es planá, habla de eso. Pero el concepto en español inmoral, ¿qué te digo yo? Alguien que abre un hoyito en un baño para ver al que entra al baño, ese es un inmoral, es bien amplio. Pero ahí caería entre los fornicarios. Pero esa palabra planao quiere decir alguien que hace, que extravía a otro, hace que alguien que hace pecar o lo aleja del Señor, a eso se está refiriendo como inmoral. Ese es su concepto, la esencia de la palabra es eso. La esencia de la palabra, ajá. Un engañador, por ejemplo. Un engañador es un planao. Ay, ay, mire qué precioso. Yo decía que yo tengo un concepto, pero ya con esto es como que, esto le da, eso explica muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, pastor, le agradezco muchísimo. Vaya, Anita, Dios te bendiga. No, yo solo me maravillé de la palabra tan preciosa, papá, y que pues que tenemos que ahí sí que dar todo de nosotros, ¿verdad? Total que todo lo que hay en nuestro corazón o en nuestra alma no es nada bueno, porque si la Biblia dice que éramos malas personas, muertos en delitos y pecados, quiere decir que fuera el Señor nada bueno tenemos. Entonces pues hay que entregarle todo al Señor y hacer esto, ¿verdad? Porque si somos hijos del reino de Dios, debemos de construir su reino aquí en la tierra y debemos de hacer las cosas a voluntad del Señor, que a mí me encanta esa palabra, que es buena, agradable, perfecta. Y yo dije, cuando yo supe que el Señor era así y su voluntad, dije, yo quiero ser así, yo quiero ser buena, agradable, perfecta, y entonces cada día sé que el Señor va a ir perfeccionando en nuestra vida una cosa, ¿verdad? Cada cosa que uno va dejando, por ejemplo, ya puse en práctica, no voy a mentir, no voy a mentir. Entonces el Señor va a ir ayudándome a que suba de escaloncito, ¿verdad? Y entonces para ir a la estatura del varón, perfecto. Y como yo quiero ser hija de su reino, entonces ahí estoy peleándome las batallas en nombre de Jesús, papá. Amén, amén. Dios la bendiga, hermana. Amén, papá. Aquí. Hermana Evelyn, Dios le bendiga. Amén, pastor. Fíjese que una pregunta, ¿va? Dice, hay personas que dicen que este mundo es el reino de las tinieblas y por eso dicen que este reino no es de nosotros. O
sea, yo escucho que muchas personas dicen como que tienen este concepto, ¿va? Yo pienso, va, que es por falta de conocimiento, pero no sé si. No, mire, esto de que yo le dije, eso, estudiando esto, yo me di cuenta, porque cuando empecé a ver qué reinos habían aquí hay escritos en la Biblia, pues obviamente está el reinado de Manasés, bueno, pero esos están dentro, caben todos dentro del reino de Israel. Pero empecé a ver y yo dije, bueno, está el reino de las tinieblas. Y entonces fui y busqué y en realidad hay unas 3 versiones que dicen que fuimos rescatados del reino de las tinieblas. Pero entonces yo siempre trato de ver el original, pero no dice reino. Entonces ya me entró curiosidad. Entonces empecé a buscar y busqué como en 80 Biblias diferentes con el buscador y todo, y no habla, así que diga reino de las tinieblas, no habla. Habla del mundo de las tinieblas. Y es ahí donde yo logré entender que ellos no pueden ejercer un reinado como tal, Dios no se los concedió. Entonces tienen que usar el reino de los hombres para poder esto, y quieren usar, como les enseñé, los reyes de Israel fueron contaminados por ese mundo de tinieblas, y obviamente el enemigo quiere contaminar la iglesia, quiere contaminar la forma de gobierno, ese reino. Aunque él no lo puede contaminar, porque allí es el reino de la luz, él no, pero trata de usar hombres dentro del reino de la luz para poder gobernar como que fuera un rey, él, a través de, y pues le van a dar su chance, pero durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Muchas gracias, pastor. Yo me quedé tenía esa duda, pero Sí, no, gracias por o la sea, yo información. lo he enseñado, yo digo el reino de las tinieblas, pero hay un concepto, pero literalmente no lo dice. Y como le digo, eso me lleva a pensar a mí que no les fue permitido que fueran un reino. Gracias, amado pastor. Dios le Amén. bendiga. ¿Alguna otra pregunta? No, estamos cansados del feriado del 1 de mayo. Ah, está Elizabeth y después Claudia Alvarado. Hola, pastor, buenas noches. Hola, Mi Elizabeth. pregunta, no, estaba escuchando, yo la verdad me conecté ya tarde, perdón, pero ya de último escuché de- cuando entrarán, pero no serán hijos, si no estoy mal, algo así. Esa es mi duda. ¿Cómo es, pues, van a casar, pero no, o sea, no van a ser hijos, no se van a casar? O sea, son hijos, pero no se van a casar. O sea, solo los hijos que alcancen la madurez, o sea, los arrebatados, esos se van a casar. ¿Ya? Entonces, es que ser hijo de Dios es un proceso, Elizabeth. O sea, nosotros empezamos y dice que Él nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces nosotros aceptamos al Señor Jesús y empezamos un proceso de crecimiento como hijos, de un crecimiento de perfección. ¿Dónde termina ese crecimiento de perfección? La Biblia dice que nosotros vamos a ser hijos a la resurrección. En el día de la resurrección, ahí vamos a completar todas nuestras facetas de hijos, porque en la Biblia encuentras que hay hijos de luz, hay hijos de la verdad, hay hijos de paz, hay hijos del reino, o sea, son diferentes facetas que hay que complementarlas para que llegue a su totalidad. Entonces van a haber algunos hijos que, ¿qué te digo yo? Uno que se le cae la mano, okay, es afeminado, él es hijo, pero no es
tipo de hijos que va a heredar. Es un hijo esclavo, ¿ya? Esclavo de lo que tiene, no se va a perder, pero no lo van a poner hasta arriba, porque no dio la estatura. Y esas personas que no dan estatura, ¿en dónde se quedan, por decirlo así? Ok, entonces fíjate bien. Cuando tú miras en Apocalipsis del Jerusalén la celestial, dice que hay unos que pueden entrar a la ciudad, pero tienen que salir de noche. Hay otros que no pueden entrar a la ciudad. Por ejemplo, dice que los hechiceros, los adúlteros, están afuera de la ciudad y no pueden entrar. Y hay otros que son los que heredaron, esos viven dentro de la ciudad, pero están en el reino de los cielos. Es feo el ejemplo que te voy a poner, pero más o menos hace de cuenta que el presidente de la República vive en la Casa Crema y es su casa. ¿Ok? Si llega un guerrillero, no lo dejan entrar. No lo sacan de Guatemala, pero no lo dejan entrar. Los que trabajan en la Casa Crema, donde vive el presidente, esos entran a trabajar, hacen sus labores y se tienen que ir. Pero los únicos que viven adentro es el presidente con su familia. De la misma manera van a haber cristianos que ellos van a vivir dentro de Jerusalén la celestial. Otros cristianos van a poder entrar y van a tener que salir al anochecer. Y hay otros que no van a poder entrar. No son salvos, no se perdieron, pero no van a poder estar adentro. Amén, más o menos. ¿Me di a entender, Elizabeth? Sí, sí, pastor, tenía otra pregunta, perdón. Dale. Perdón. Estaba viendo yo de que, como dice, adúlteros, fornicarios, y está mal, dice también los blasfemos, no estoy más. Mi duda Sí. es, una persona que, por decirlo así, no se da cuenta que blasfema. Yo tenía que esa persona pierde, como por decirlo así, el perdón de Dios. Cuando en la Biblia, si no estoy mal, en la Biblia dice que va a haber días que ya para la persona le dieron muchas oportunidades para arrepentirse y no se arrepintió. Entonces, va a haber días, va a haber días que aunque él quiera, no va a ser perdonado. Okay. Ahí dentro de eso, cuando la persona blasfema, aparece eso de que tal vez no se dio cuenta y por eso llega el punto de que ya no hay perdón para ella. No, mira pues. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, que toda palabra contra el Padre y contra el Hijo será perdonada, pero que toda palabra en contra, toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ahora bien, esto uno le tiene que poner primero el primer límite. Si lo está haciendo alguien que no es cristiano, ¿ok? Blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿ok? Y en su momento llega a reconocer a Jesús como su Salvador, todos esos pecados quedan borrados. De ahí para adelante, ¿ok? La blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso que empieza con contristar, con entristecer al Espíritu Santo, y hay como 6 o 7 pasos hasta llegar
a la gente que blasfema contra el Espíritu Santo, que no es que diga una palabra, sino ya eso es una conciencia totalmente endurecida que no le importa nada respecto a Dios. Pero ahí cae alguien que ya siendo cristiano se va degradando poco a poco. Entonces, sí es un proceso que tendríamos que platicar despacio, que creo que lo platicamos ya en una oportunidad acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no se perdona. Bueno, uno de los que no se perdona. Está ahí, pasa, hoy sí me quedé atrás. Vaya, Elizabeth, Dios te bendiga. Hermana Claudia. Amén. Gracias, amado pastor. La verdad es que cuando uno estudia así, ¿verdad? En un discipulado le quedan un poquito más claras las cosas a uno, ¿verdad? Yo recuerdo que nuestro apóstol predicaba acerca de el reino de los cielos, pero para que nosotros tratáramos de entender cómo debíamos de ser, ¿verdad? Pero cómo nos hemos vuelto, porque hemos crecido en este mundo, ¿verdad? Sin el Señor, cuando no conocíamos al Señor, y en el Señor, cuando ya estamos en el Señor, como dice la palabra, ¿verdad? Si no, pues no dijera, el que robaba ya no robe más, ¿verdad? Entonces, que es un proceso. Y como usted bien se lo decía, hermanita Elizabeth, que la vida de un hijo de Dios es un proceso, ¿verdad? Es un proceso el que lleva y yo siento que he vivido ese proceso en ese sentido porque creo que años antes yo decía, yo no creía en esto que dice que hay adúlteros y fornicarios y todavía tenemos cosas estando en las cosas del Señor. Yo pensé que cuando acepté al Señor todos eran santos. Ese era ¿verdad? Mi concepto. Y yo todos los miraba santos y para mí todos eran bien preciosos. Y yo siento que sí es una forma de verlos porque como somos hijos, ¿verdad? Como usted lo explicaba, como somos hermanos en Cristo. Y el Señor dice que nosotros debemos de ver a los demás mayores que nosotros mismos, ¿verdad? Y yo siento que a veces uno como creció en el mundo y aprendió en el mundo, dice, ay, ¿cómo va a ser este mayor que yo, verdad? Y uno puede darse cuenta a través de compartir la palabra, lo que decía una vez el apóstol, ¿verdad? Predicando, uno puede ver si alguien entendió o no entendió, pero cuando se trata de uno cree que ya entendió las cosas. Que ya entendió todo lo que escucha acerca de la palabra, ¿verdad? Pero verdaderamente, como usted lo decía, en el proceso para poder alcanzar el reino de los cielos, yo creo que el que más nos enseñó, por eso él lo predicó, es todos esos 40 días, ¿verdad? Ya resucitado. No sé cómo pudo haber sido eso, ¿verdad? Haber sido bien precioso para los discípulos escucharlo, ¿verdad? Que si hubiera quedado escrito totalmente lo que él dijo, estaríamos aprendiendo muchísimo más, ¿verdad? Pero sé que el Señor a través del estudio que les ha permitido realizar a ustedes como siervos y como hijos de Dios, podemos ver, ¿verdad? Un poco de la grandeza de lo que Dios es, ¿verdad? Porque si nosotros ya hubiéramos alcanzado el entendimiento del reino de los cielos, pues no haríamos lo que hacemos, ¿verdad? Mediríamos nuestra forma de actuar o de pensar o de querer ser con nosotros mismos o con los demás, porque ni aún nosotros mismos a veces creemos que pertenecemos al reino de los cielos por nuestra forma de ser, ¿verdad? O nuestra forma de actuar. Entonces, yo veo como el Señor prácticamente a mí me lo hace como un sello a través de mis hijos, porque con ellos a través de aplicar la palabra y enseñárselas y tratar de ver en ellos algo que no es correcto, les hablo acerca de las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Y que no van a poder entrar o ver o heredar el reino de los cielos, ¿verdad?
pero yo siento que cada vez que escucho acerca de esto, me falta muchísimo más, ¿verdad? Porque ahorita entendí una parte, pero sé que falta que entendamos más, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho al Señor por su vida, porque la verdad es de que nosotros no vamos atrasados en lo que están recibiendo en zona 5, ¿verdad? Que no es que nos vamos a comparar, sino que la verdad es de que es una gran bendición que podamos recibir las enseñanzas y vayamos de acuerdo a lo que Dios quiere en estos tiempos para nosotros, ¿verdad? Que es que Amén. entendamos el reino de los cielos y que el Señor lo bendiga, amado pastor, y que el Señor lo siga usando para bendecirnos, que Gracias, podamos hermana. alcanzar ese entendimiento, ¿verdad? Del reino de Primero los Dios. cielos. Amén, Amén. hermana. Hermana Elena levantó su manita. Sí, papá, algo breve. Quiero saber si entendí. Quiere decir, papá, que el texto de ni los homosexuales, ni los hechiceros, ni ese texto, ¿verdad? Que ellos, entre estas personas pueden arrepentirse, ¿verdad? Puede haber que se arrepientan, pero estos definitivamente no van a entrar al reino, aunque se arrepientan. Sí, miren, si nosotros entendemos el arrepentimiento como lo que vimos, un cambio de mente, y entendemos que tal cual piensa el hombre, tal cual es, ellos al cambiar su mente van a cambiar su forma de ser, lo que son. Entonces, sí, si se arrepienten y cambian, sí, van a ser perdonados. No porque hayan sido, porque la misma Biblia dice, muchos de vosotros erais, y entra y pone a los homosexuales. Bueno, sí, es que yo había como que entendido mal y tenía esa duda. Yo dije, entonces, si estos ya fueron hechiceros, malos, ¿verdad? Entonces, estos, si se arrepienten, entrarán en el reino o si son perdonados y van a estar, pero no en el reino de Dios. Claro. Mira, pues, el que entra al reino es porque se metió al proceso y dejó las cosas que tenía. Llega a Cristo y empieza un proceso, porque la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Ya lo viejo pasó. Si ellos fueron homosexuales, eso quedó No enterrado, importa. no importa. ¿Ok? Aquí estamos hablando de gente cristiana que siguen las mismas prácticas. Son salvos, se salvan, pero siguen soltando En lo mismo. siguen en lo mismo. Ay, ya entendí, papá. O sea que Amén. aunque usted sea cristiano, pero anda en lo mismo, pues no, ¿verdad? Si Dios sí ya viene el Señor. Amén. Ah, muy bien, papá, gracias hoy. Va, hermana Elena, Dios le bendiga. Amén, papá, igual. Amén. No sé, hermana Claudia, si tenía otra aportación, se quedó su manita levantada. Ahí estamos. Bueno, Perdón, amado pastor. no tenga pena. Bueno, ya que no hay ninguna otra pregunta o aportación, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que sea su palabra la que quede en nuestro corazón, la palabra del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, Jehová Dios, papito lindo. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia necesitados. Oh Señor Dios, por favor, que lo que tú quieres que quede en nuestro corazón, papito lindo, venga a nuestro corazón. Tú en tu misericordia nos acercaste a las promesas, nos acercaste al reino tuyo. Ayúdanos a poder tener un arrepentimiento, un cambio de mente para poder entrar en una relación adecuada con el reino de los cielos. Que podamos verlo, que podamos hacer aquellas cosas que nos van a permitir entrar en el reino tuyo. Y que podamos hacer aquellas cosas que nos van a permitir heredar, Señor Dios, que son cosas que tú esperas que nosotros pongamos por obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos pues tú, Señor Dios,
Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que pasen muy buena noche, que el Señor les bendiga. Primero Dios, nos seguimos viendo. Feliz noche. Feliz noche, hermano. Feliz noche, A pastor. todos. Feliz Feliz noche. Dios les bendiga. noche. Dios les bendiga. Eh,